El problema número 4 puede que asuste un poco porque hablamos de espectroscopía de emisión de llama, pero al final, tanto la espectroscopía de emisión como la de absorción son muy simples, porque lo que hay que recordar es que la magnitud que tenemos, la magnitud que vamos a medir, está linealmente relacionada con la concentración de la sustancia, ¿sí? O sea que al final lo que vamos a terminar haciendo siempre es una curva de calibrado en donde ponemos la concentración de la sustancia patrón y aquí va a estar la señal. En el caso de la emisión atómica, la señal va a ser una señal de emisión, ¿sí? Y vamos a tener una relación de que la señal es igual a una constante por la concentración más un valor B0, ¿sí? Que es el valor del blanco o el valor de la señal de la ordenada al origen, que normalmente debe ser muy pequeña a menos que estemos haciendo el método del agregado patrón, ¿sí? Entonces, el problema me dice que se quiere determinar, se están analizando muestras de cemento, ¿sí? Y se quiere determinar el contenido de sodio. Entonces se calibra el instrumento. Recordad que calibrar es establecer la relación entre concentración y la respuesta instrumental, ¿sí? Con patrones de sodio que son de 0, 20, 40, 60 y 80, ¿sí? Microgramos por mililitro de sodio, ¿sí? O sea que aquí está el sodio y la concentración está en microgramos por mililitro, ¿sí? Y aquí me van a dar las señales correspondientes, ¿sí? Que serán de 3,1, 21,5, 40,9, 57,1 y 77,3, ¿sí? Entonces, fijaos que aquí el 0 no tiene un valor exactamente de 0, porque hay una pequeña señal instrumental que siempre queda, ¿sí? A pesar de que hagamos una concentración de 0, va a haber una pequeña señal residual, ¿sí? Entonces, lo primero que me dicen es que represente la curva de calibración. Bueno, yo ya sé que existe una relación lineal en la fotometría de llama, tanto de absorción como de emisión, entre la señal y la concentración. Entonces, lo que tengo que hacer es realizar la relación lineal entre la emisión, ¿sí? Que va a ser la señal que tenga aquí, y los estándares que he puesto aquí en la concentración en microgramos por mililitros. Y esto me va a dar una recta de calibrado cuyos parámetros de regresión puedo calcular por el método de los mínimos cuadrados, ¿sí? Y aquí tendré nuevamente, ¿sí? Que la señal de emisión, ¿sí? Emisión, o como queráis llamarlo, ¿sí? Va a ser igual a una constante por la concentración más un B sub 0, que es el valor de la ordenada al origen, ¿sí? Con esta curva de calibrado, entonces, puedo calcular la concentración de las muestras. Entonces, cuando me dice la pregunta A, representar y deducir la recta de regresión de mínimos cuadrados, es simplemente esto y verificar que existe esta regresión lineal, ¿sí? Luego me habla ahora de la cuantificación. La cuantificación, bueno, aquí hay dos partes. Una que es ser muy minucioso con las cuentas para estar seguro que uno no se hace lío y no se embrolla cuando hace las cuentas. Entonces aquí se dice que se toma una muestra que es de 1 gramo, 1,00 gramos, ¿sí? Del cemento, de lo que quiero analizar, se disuelve en ácido clorhídrico y se lleva a 100 mililitros finales, ¿sí? Esta muestra, ¿sí? Se va a analizar y va a dar distintos resultados. Aquí tengo la repetición 1, la repetición 2 y la repetición 3, ¿sí? Y tengo muestras, porque esto será por triplicado, la muestra A, la muestra B y la muestra C, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, lo primero que voy a hacer, ¿sí? De nuevo, hay varias formas de hacerlo, pero lo primero que yo haría aquí es tomar el promedio, ¿sí? Los promedios de la muestra A, los promedios de la muestra B y los promedios de la muestra C, ¿sí? También podría con cada uno de los valores calcular en la curva de calibrado y luego hacer el promedio, pero me va a dar lo mismo. Entonces voy a tomar los promedios de esto y aquí voy a tener una señal y ahora ya sabemos cómo hay que hacer con la señal. Cada una de estas señales se puede transformar en una concentración, porque la concentración de A, ¿a qué va a ser igual?
Bueno, yo ya sé que la emisión es igual a K por C más B sub 0, ¿sí? Con lo cual, si tengo la emisión de A, que es este valor que está aquí, ¿sí? La emisión de A va a ser igual a K por C sub A más B sub 0, y quiere decir entonces que C sub A va a ser E sub A menos B sub 0 sobre K, donde K es la pendiente de la recta de calibrado que he calculado, ¿sí? Y con esto puedo calcular la primera concentración. Luego puedo calcular la segunda y luego finalmente puedo calcular la tercera, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, una vez que tengo la concentración y haciendo el factor de dilución adecuado, recordad que esta concentración va a estar en los 100 mililitros de muestra, o sea que de aquí puedo sacar cuál es la masa que había en estos 100 mililitros y luego saber la composición que hay en los 1000 gramos, ¿sí? Esto es toda una cuestión de hacer cuentas y diluciones, esto es muy sencillo, ¿sí? Puedo calcular el porcentaje para cada una de las muestras que he tomado, para A, B y C. Entonces voy a tener 3 valores de porcentajes y ahí puedo calcular nuevamente el desvío estándar. Esto es nuevamente un problema que está muy relacionado con ser riguroso con hacer las cuentas.